Amados hermanos y damas y caballeros, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Queremos saludar a todos los televidentes que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que se encuentran a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Les saludamos del canal de teología del Ministerio de Restauración a las Naciones desde la nación del Ecuador. Sean todos muy bienvenidos a este jueves de doctrina. Y vamos a pedirle por favor a la hermana Yasmine que abra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Amén. Vamos por favor a cerrar los ojos y también a todos los que nos ven por la televisión y por las redes sociales para acompañarme a orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo el Señor Jesucristo, esta noche queremos agradecerle por el maravilloso Salvador, su Hijo el Señor Jesús, quien nos ha amado y nos ama, y quien nos libró de nuestros pecados por su preciosa sangre. Te damos gracias, Padre, por la santa palabra, la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia. Dios mío, Padre bendito, gracias porque el autor de su palabra, el inspirador de su palabra y el pastor de la iglesia se encuentra aquí. El glorioso Espíritu Santo, la tercera persona maravillosa de su trina deidad. Dios mío, esta noche queremos pedirle por todos los enfermos que nos ven por la televisión cristiana y por todos también que están postrados en sus camas y nos ven por las redes sociales. Queremos pedirle, Señor Dios Todopoderoso, por la salud de cada uno de ellos, para que ellos, soberano Padre, a través de su palabra puedan recibir la paz que solamente usted sabe dar. Dios mío, gracias por todos los jóvenes que se encuentran aquí en la casa de oración en el Ecuador y también todos aquellos que están en sus hogares. Los bendecimos, Padre Celestial, y le damos las muchas gracias por el honor de estar aquí. Reciba todo esto en el nombre digno de su Hijo el Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, damas y caballeros. Para mí es un honor el poder esta noche ser el heraldo de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero tocar el tema que le he puesto como título: ¿Cómo es Dios? El Dios de la Biblia, damas y caballeros, amados hermanos que están aquí y también en el mundo entero a través de las redes sociales y a través de la televisión cristiana, el Dios de la Biblia difiere de los dioses falsos, mira qué interesante, en su personalidad única. Dios existe, Él es el único ser personal y consciente, creador del universo y causante de todas las cosas. El Dios de la Biblia es el creador del hombre y de la sabiduría. Él es el amante redentor del género humano. Vamos a quedarnos quietos con la Biblia para escuchar la palabra.
El concepto de Dios está obviamente en la mente del hombre, pero el hombre puede llegar a conocer a Dios, mira qué interesante, a través de las Santas Escrituras y a través de las obras que Dios ha hecho. El conocimiento intuitivo de Dios es dado libremente, pero el conocimiento más grande, mira qué interesante, de Dios viene con el resultado, mira qué interesante, de la oración, de la reflexión y del estudio de la palabra de Dios. Un proceso que va de menos a más en un aprendizaje progresivo de la Biblia. La revelación divina que encontramos en la Biblia nos remonta a un punto que ni la ciencia y ni la filosofía pueden llegar a alcanzar. La revelación especial de Dios, vuelvo a hablar, la Biblia, el libro de los libros, el libro por antonomasia, es el único medio por el cual podemos obtener un verdadero conocimiento de la persona de Dios. Hoy más que nunca es esencial conocer cómo es Dios. Vamos a pedirle nuevamente a la hermana Yasmine que de pie, por favor, lea los versículos del 1 al 3 del capítulo 17. El resto del pueblo puede escuchar. Amén. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Permítame darles la teología de este libro de Juan. El título del cuarto evangelio, mira qué interesante, continúa el patrón de los otros 3 evangelios, siendo originalmente identificado con el nombre según Juan. Mira qué lindo. Pero al igual que los otros nombres, hoy en día fue añadido el Evangelio de Juan. Mira, antiguamente era según Juan. Ahora leemos el Evangelio de Juan. Aunque el nombre del autor no aparece dentro del Evangelio de Juan, la tradición, damas y caballeros, de la iglesia primitiva, mira qué lindo, aparece fuertemente y consecuentemente como identificado como el apóstol Juan, el escribiente del libro del Evangelio según Juan. El padre de la iglesia, llamado Ireneo, fue un discípulo de un hombre llamado Policarpio. Y Policarpio fue un discípulo directo del apóstol Juan. Y mira qué interesante, el padre de la iglesia, llamado Ireneo, con la autoridad de Policarpio, él escribió que Juan había sido el escribiente directo del Evangelio de Juan. Ahora, Juan el apóstol, quien escribió este libro durante su residencia en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, cuando cuenta la historia, el apóstol Juan era un hombre ya de avanzada edad. En los libros, por ejemplo, hay un título de unos grandes libros, una fuerte colección que yo recomiendo leer. En inglés es Ecclesiastical History, que en español es la historia de la iglesia. Otro padre de la iglesia, llamado también, mira qué interesante, Clemente de Alejandría, escribió en este libro, en estas enciclopedias de la historia de la iglesia, que Juan,
consciente de los hechos establecidos en los otros 3 evangelios y siendo guiado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, escribió el Evangelio de Juan, y él agrega un evangelio espiritual. Bueno, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Es un evangelio hermoso. El Evangelio de Juan es un evangelio maravilloso y presenta a su protagonista principal, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo del Dios vivo. Mira qué lindo, aquel que fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Él presenta al Señor Jesucristo como la segunda persona de la Trina Deidad, hecho carne, hecho hombre. En otras palabras, el Evangelio espiritual, el Evangelio de según Juan, o el Evangelio de Juan, presenta a Dios hombre, Cristo hombre, la unión hipostática dentro de la teología bíblica, o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que dice que habitó entre nosotros. Cuando dice que habitó entre nosotros, está hablando que Dios ingresó dentro del cosmos, ingresó dentro del tiempo y el espacio. Ahora, el Evangelio de Juan, mira qué interesante, nos enseña, y bueno, lo digo también, que todos los cristianos somos trinitarios en su punto de vista totalmente doctrinal. Nosotros creemos que la Biblia enseña en cuanto a 3 personas que conforman la Trina Deidad, o también se le dice teológicamente, damas y caballeros, la Trina Deidad. Estamos hablando de un solo Dios en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, estas 3 personas son iguales y son eternas. Son iguales en poder, mira, son iguales en eternidad y poseen todos los atributos de la deidad. El Padre, por ejemplo, es omnipotente. El Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Y cada atributo o cada perfección incomunicable o cada perfección comunicable lo tiene cada uno de las personas de la Trina Deidad. Pero no tenemos, mira qué interesante, dejar de pensar que es un solo Dios, una misma esencia, una misma naturaleza, pero en 3 personas diferentes. Pero en este tiempo, en este momento, vamos a concentrarnos, por favor, en la primera persona de la Trina Deidad. Cuando hablamos, damas y caballeros, que se están incorporando por la televisión cristiana y también por las redes sociales, cuando hablamos de la primera persona de la Trina Deidad, estamos hablando de Dios Padre. Dios el Padre. Yo sé que la palabra más grandiosa en el vocabulario de cualquier idioma en el mundo entero o dialecto, la palabra más hermosa que uno puede expresar, que uno puede exclamar, es la palabra Dios. Cualquier persona que quiera explicar cómo es Dios va a tener que pensar cómo lo describe y va a tener que interpretar, demostrar, mira qué interesante,
intentar la necesidad que tenemos de Dios. Y eso es aún más difícil cuando recordamos que Dios mismo nunca, amados hermanos, intentó en la Biblia, probar su propia existencia. Por ejemplo, cuando leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él no está intentando de hacerse presente en la humanidad. ¿Por qué? Porque todo individuo, todo ser humano sabe que existe Dios. La Biblia, amados hermanos, no discute la existencia de Dios. La Biblia es la teología. Y cuando hablamos, damas y caballeros, la palabra teología del griego teos con H suena igual que el griego que la lengua española, pero se escribe con H intermedia. Teos, que significa Dios, y logos, que significa razón o discurso. Por lo tanto, la palabra teología significa la razón de Dios, el discurso de Dios para el hombre. La Biblia, como les digo, no discute la existencia de Dios. La Biblia es la revelación misma de Dios. La Biblia expresa sus planes, expresa sus propósitos, pero la Biblia nunca, damas y caballeros, discute la existencia de Dios. Este libro de libros, el libro por antonomasia, la Biblia, comienza con una declaración absoluta. Y vamos a leer, mi hermana Yasmín, el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, versículo 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias. Permítame dar un poco de teología sobre este versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre Génesis, primeramente, viene a través de la versión llamada de los 70 o la versión llamada de la Septuaginta. Ahora, en el hebreo es Breshit, que significa principio. Pero cuando hubo la traducción de la Biblia de los judíos, la Biblia hebraica, de lo cual la habían pedido en aquel entonces en Egipto, porque existía una gran biblioteca. Cuenta la historia que había fuertes ejemplares, mira, hermosos, de toda la historia del mundo conocido en aquel entonces. Pero faltaba la Biblia de los judíos. Y ellos pidieron al sacerdote de aquel entonces que tenga la amabilidad de traducirle una Biblia en griego. Entonces ahí vino la traducción de la Septuaginta. Y es ahí donde nosotros en la Biblia de la lengua española tenemos lo que dice Génesis. Por favor, los niños. Bereshit significa principio, pero Génesis significa comienzo. Comienzo, principio, origen son sinónimos. Cuando nosotros decimos en el hebreo Bereshit, decimos principio, sinónimo de comienzo o de origen. Y cuando leemos, vámonos al Génesis capítulo 1, versículo 1, estamos diciendo vámonos Génesis, al libro de los comienzos, al libro de los principios, al libro de los orígenes. Pero déjenme decirles algo, damas y caballeros que están aquí en la Casa de Oración en el Ecuador. Ningún libro de la historia de la humanidad, ningún libro religioso como el Theravada, el Tripitaka, el libro de los Vedas, el libro Mormón, la revista de los Atalayas de la secta de los Testigos de Jehová, no existe ningún libro que cuente los orígenes
de la historia del universo y de la historia de la humanidad. La Biblia, la palabra de Dios, damas y caballeros, el libro de los libros, como es la teología de Dios, como es la revelación de Dios para con el hombre, escúcheme bien, es el único libro que cuenta los orígenes de la vida. Es por eso que comienza con Génesis, el libro de los comienzos. Ahora, hablando un poco la teología del versículo 1, esta descripción de la creación de los cielos y de la creación de la tierra por parte de Dios se comprende en 3 puntos el capítulo 1. Primer punto, reciente. Mira, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está diciendo reciente. Es decir, hace miles de años y no millones de años. Esto es muy importante porque rompe toda escuela filosófica de pensamientos de hombres con teorías científicas que dicen que el hombre tiene millones de años, cuando la palabra de Dios nos enseña, nos expresa que el hombre tiene miles de años y no millones de años. Lo segundo que encontramos en este capítulo 1, en su teología pura, es la palabra ex ilio, con H. Vuelvo a decirle para aquellos que están apuntando, ex ilio, con H. Esta palabra ex ilio significa, es decir, de la nada. Por ejemplo, cuando dice en el principio creó, la palabra creó viene del hebreo bará o baró, que significa crear de la nada. El hombre crea de la materia prima que Dios ha creado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él ha creado de la nada. Y tenemos esto que decirlo. Y la razón, porque existe una escuela de pensamiento que dice que Dios trajo a la existencia lo invisible. Y eso no es así, damas y caballeros. Cuando nosotros profundizamos el palohebreo, un dialecto hebraico de lo cual fue escrito el libro del Génesis, cuando nosotros estudiamos las lenguas por el cual fueron escritos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en el griego el Pentateuco, cuando nosotros profundizamos el sistema de escritura como el sistema cuneiforme, nosotros llegamos a través de los estudios de la paleontología, de la arqueología y aún de la papirología, nosotros llegamos a descubrir, hermanos, que esta palabra hebrea significa que Dios crea de la nada. El hombre no crea de la nada. El hombre utiliza la materia prima de la tierra para crear algo. Dios no necesita la materia prima. Él crea de la nada porque Él es un Dios soberano. Lo tercero que deseo decir sobre la creación es que son en 6 periodos consecutivos de 24 horas, llamados días, y que se distinguen además en el capítulo 1 con esta frase maravillosa que encierra las 24 horas, tarde y mañana. Las escrituras no sustentan una fecha de creación anterior alrededor aproximadamente de 10.000 años. Por lo tanto, no es millones de años. Los dinosaurios no es que existieron millones de años. Es que por eso que la ciencia sigue buscando el eslabón perdido. Y lamentablemente, y con todo respeto, aquellos que buscan el eslabón perdido siguen perdidos. Porque no son millones de años. Y por eso que no lo encuentran. La palabra de
una palabra moderna. Es como la palabra vamos a navegar, vamos email. Son palabras modernas, como la palabra dinosaurio. Los dinosaurios existieron y convivieron con el hombre. Y muchos se imaginan a dinosaurios como los dinosaurios Rex de las grandes películas, dinosaurios gigantes de los cuales la humanidad corría. Y se han encontrado fósiles de dinosaurios del tamaño de un perro. Del tamaño de un perro. Esos son los que entraron al arca. No crean que entraron esos dinosaurios Rex. No hubieran cabido en el arca de Noé. Pero no es el tema del día de hoy. Las escrituras, mira qué interesante, nos enseñan cuando dice en el principio Dios está hablando. En el principio Dios existe eternamente. Vamos por favor al libro de Tehillim en hebreo, que en lengua española es el libro Salmoim o de los Salmos, capítulo 90, versículo 1. Y saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales y por la televisión cristiana. Para mí es un honor ser el heraldo esta noche de la palabra de Dios. Adelante, por favor, mi hermana Yasmín. Gloria al Señor. Salmos capítulo 90, versículo 1. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el versículo 2, ¿qué dice? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, el versículo 1 del libro del Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios, en el principio Dios existe eternamente. Por eso el versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Mira qué hermosa expresión. Tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo. La naturaleza de Dios no tiene principio y no tiene fin. Está exenta de toda sucesión de tiempo. Por ejemplo, cuando uno lee los conceptos sobre la NASA, de lo que ellos dan el concepto de eternidad, simplemente la NASA dice que la eternidad es donde no existe el tiempo y el espacio. Dios es eterno. Dios no tiene padre, Dios no tiene madre, Dios no tiene abuelos. Dios es eterno y es un solo Dios, una misma esencia, una misma naturaleza en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La palabra de Dios, damas y caballeros, nos revela Dios el Padre. Mira, Él es un pronombre personal para una persona, porque Dios es una persona y es una persona que anhela que su creación se acerque a Él. La eternidad y la inmutabilidad de Dios están muy asociadas y nuestra eterna salvación ya están aseguradas. Pero déjeme decirles algo, están aseguradas en Cristo. Cuando dice, de modo si alguno está en Cristo, la salvación de todo cristiano está asegurada en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, muy claramente, damas y caballeros, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, toda persona que está en Cristo debe de guardar sus mandamientos del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, la salvación está asegurada hace 2000 años en la cruz del Calvario.
Cuando hablamos de soberanía, estamos diciendo que Dios ejerce absoluta autoridad sobre toda la creación. Por eso cuando dice, en el principio creó Dios, está hablando de soberanía, está hablando de autoridad. Dios es el creador, por lo tanto, como creador, Él ejerce soberanía sobre su creación. Y no debemos de pensar que el universo no necesita, mire lo que le voy a decir, ser gobernado. Si Dios saliera de la escena dejando al mundo en su propia fortuna, no tendríamos garantía de que la tierra fuese destruida por otro diluvio. Si el Dios de la Biblia no controlase el universo, nadie podría asegurar que un tornado, un maremoto, un terremoto, un tsunami pueda barrer con todo lo que se encuentra a su paso y llevar a la tierra totalmente a su destrucción. Nosotros, damas y caballeros, los seres humanos, no podemos controlar el viento. El viento sopla por donde quiere. El viento para nosotros es invisible, pero el viento es real. El viento es visible. Y es una manera, mira, es una manera de una fuerte expresión de la creencia y de la existencia de Dios. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Tenga la amabilidad, mi hermana Yasmine, del 35 por favor al 41. Amén. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera